todas cuanto nos acompañéis esta tarde, a quienes asistís como público, a los compañeros y compañeras que comparten la responsabilidad en el Ayuntamiento de Altura, a los representantes de entidades amigas y particularmente a nuestra doña Gochone Mora Temprano, secretaria autonómica de Familia y Seguridad de la Consellería de Justicia y Bienestar Social de la Generalidad Valenciana. A todos y a todas, como alcalde, quiero daros la bienvenida y mi más sincero agradecimiento por vuestra asistencia hoy aquí. Respecto a María de los Ángeles, más conocida como Gochone, os diré simplemente que es una mujer comprometida con la vida y con la sociedad, aplicada y a la vez crítica con la política. Su dialecta e intensa actividad en cada uno de estos campos, así como su larga experiencia docente, constituyen un aval más que suficiente para su presentación aquí hoy. Para que la conferencia sobre violencia de género que nos ofrecerá esta tarde plantee verdaderamente un amplio enfoque sobre el tema y no me dilataré más en lo que es prolegómenos, a pesar de la tentación que supone hablar de nuestra amiga Gochone. Ella sabe que yo estaré en alguna de sus conferencias y creo que para nosotros es un honor poder tenerla hoy aquí. Será nuestra compañera Carmen Herrero, concejal de Políticas de Igualdad, quien nos ofrecerá algunas pinceladas sobre Gochone y sobre el atractivo de esta conferencia. Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco vuestra presencia en este acto. Desde la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento hemos decidido sumarnos al apoyo de la lucha contra la violencia de género. Actualmente es un tema muy preocupante donde la sociedad, las instituciones y sobre todo las mujeres tenemos mucho que decir y todavía queda mucho trabajo por hacer. Esta tarde tenemos la suerte de contar con una incansable y luchadora mujer, Gochone Mora. Ella es secretaria autonómica de Familia y Solidaridad de la Consellería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. De su amplia trayectoria y extenso currículum destaco sus numerosas publicaciones, su participación en proyectos e investigaciones sobre temas sociales, su trayectoria política en el País Vasco caracterizada por su lucha contra el terrorismo. Posee numerosas distinciones, entre ellas la Medalla al Mérito Constitucional, la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, Premio a la Convivencia, etc. Pero el reconocimiento que más valora es el apoyo constante que recibe de la ciudadanía española. Por mi parte, mi más sincero agradecimiento a Gochone por haber aceptado venir a Altura, colaborar con nosotros en esta causa, ofreciéndonos una conferencia. Gracias, Gochone. Bien, pues nosotros nos retiramos y ella va... No, pero así estamos visualizando un poco. ¿Vale? Así te dejo. Se ve bien, ¿no? Sí. Pues bueno, es el sueño, esta serie yo me puedo dormir. Así además cerramos un poco. Bueno, en primer lugar, ¿te tengo que dar algún sitio? ¿O vale? No, sí. Ya. En primer lugar, quiero dar las gracias con el alcalde, con Rafael. He estado últimamente en varios actos, hemos coincidido. Y la verdad, cuando me planteó el poder venir aquí a Altura, pues me hizo mucha ilusión porque creo que además el tema que me propuso a mí me preocupa y me ocupa, las dos cosas. Me preocupa como ciudadana y me ocupa porque dentro de la consejería una de las áreas donde tengo responsabilidades es en este tema de la violencia de género. Ahora estamos tremendamente preocupados por el tema de la crisis. Esta mañana estaba en una reunión que hemos tenido en la Casa del Mediterráneo en Alicante y hablábamos de esa situación de crisis en la que estamos metidos y estamos atravesando, ¿no? Una crisis que, vamos a ver, a mí no me gusta hablar de crisis, creo que es otra cosa mucho más que una crisis, porque si solamente fuera eso, probablemente tendríamos ya recetas para haber salido de ella. Lo que pasa es que nos encontramos ante un fenómeno
para el que no tenemos ningún aprendizaje ni sabemos por dónde salir y tenemos que ensayar. Ensayar desde el conocimiento, pero también ensayar a ver cómo las cosas pues poco a poco van saliendo con buena voluntad y sobre todo dotándonos de aquellas personas que sean capaces de sacarnos en la situación donde nos encontramos. No es nada fácil, como digo, porque este periodo ya supone destruir prácticamente todo lo que hacíamos hasta ahora, porque hay que hacerlo de otra forma. Lo mismo desde el afecto hasta el trabajo, pasando por las relaciones con nuestros amigos, construyendo lo que supone la sociedad en general. Para todo hay que desechar lo que hacíamos hasta ahora para enfrentarnos a una nueva sociedad con cambios profundísimos. Yo suelo decir cuando voy por ahí, en mi periodo, soy profesora de universidad, llevo 34 años en la universidad, y en mis periodos de formación tuve la suerte de estar con un profesor que es una persona muy reconocida a nivel internacional, el profesor Reidens, que él decía, haciendo referencia a esta nueva sociedad a la que nos enfrentamos, que cuando sabemos más de un artista, por ejemplo de Madonna, que de nuestra vecina que vive 3 calles más arriba donde vivimos nosotros, pues probablemente algo muy importante está pasando en nuestras vidas, y es verdad, es verdad. Estas nuevas tecnologías, esta es una de ellas, Internet, como lo es la televisión, como es el telefonito en el que llevo, que me entra todo lo que es importante en esta sociedad, porque tengo puestas las alertas con todo lo que me interesa que entre y va desechando lo que no me interesa y dejándome lo que me interesa para que esté enterada. Hasta otro tipo de cosas hay que construir el mundo de diferente forma. Es más, ¿por qué nuestros hijos están teniendo que marchar de este país? Pues probablemente también porque aquí, durante los últimos 7 años, 8 años, lo que no se ha hecho es introducir la base sobre la que hay que construir y hay que utilizar esas nuevas tecnologías, y como nos falta en una extensión muy grande todavía del territorio esa posibilidad, pues cada vez tenemos más paro, porque las empresas en las que se trabaja hasta hace poco pues nos han dejado de servir. Yo vengo de una tierra que es el País Vasco, donde allí teníamos pues grandes empresas, Artes Hornos, que también aquí cerca en Sagunto lo había, teníamos la Euskalduna y otras empresas muy grandes de 5.000 y 6.000 trabajadores, que un día las tuvimos que cerrar porque ya lo que nos costaba el producto con esa cantidad de trabajadores no era competitivo en ninguna parte. Tuvimos que destruir empleo a más de 5.600 personas por fábrica, quedarnos con 100 de las 6.000 y con robots pues montar toda la cadena, el montaje, que significaba trabajar de otra forma. Es decir, estamos en un nuevo contexto donde hay gente que se las va a pasar mal como no haga aprendizajes en este sentido. Y también, bueno, pues necesitamos incorporar, como os decía hace un momento, todo este tipo de tecnologías que nos ayuden a colocarnos en el futuro con éxito. A mí esto creo que va a tardar más o menos, pero llegará. Lo que hay que crear es esos miembros que nos permitan trabajar, pero con ganas, con entusiasmo y diciendo que somos capaces, igual que son en otros lugares del mundo, pues es muy probable que lo consigamos. Sin embargo, este problema del que venimos a hablar aquí, a mí me entristece el corazón. Me entristece el corazón porque, como os voy a poner enseguida, quiero haceros una serie de reflexiones alrededor de este problema. Es muy viejo, es un problema muy viejo. Lo que pasa es que durante mucho tiempo lo hemos dado como normal y nos hemos callado, no le hemos dado importancia de lo que podía suponer, etc. Pero a medida que las mujeres hemos empezado a formarnos, a estar en la universidad, a tener conocimiento sobre un tema,
a querer romper con ese espacio más pequeño y entrar en otras disyuntivas, pues la verdad es que se nos han planteado pues muchas situaciones que a veces son penosas. Y son penosas porque, de verdad, desde pequeñitos y en la familia no se nos ha enseñado a compartir. Y no se nos ha enseñado que este es un mundo de iguales, que la igualdad no puede estar porque unos seamos hombres y otros seamos mujeres. La igualdad no se puede romper porque unos sean mayores y otros sean más jóvenes o sean adultos. La igualdad no se puede romper porque unos hayan nacido en el País Vasco y otros hayan nacido en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid. Eso es totalmente negativo. A mí me parece, por ejemplo, toda una ofensa que en mi territorio de origen, que es el País Vasco, perteneciendo al mismo país que es español, todos los que allí vivimos tengamos más prestaciones sociales, sanitarias y otro tipo de cosas que lo que se tiene en cualquier otro lugar de España. ¿Por qué? Porque los fueros nos permiten que nosotros, en la declaración de la renta, no tengamos que entregar eso a la Hacienda española, se queda en la Hacienda del País Vasco y nosotros lo que se recoge lo gastamos. Es decir, esas diferencias entre territorios hay que modificarlas, hay que cambiarlas porque, como digo, lo único que producen es malestar, sufrimiento, etc. Y lo mismo en este caso que tiene que ver con el tema de la violencia de género o la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, a mí me preocupa y me duele mucho más este problema, como os decía hace un momento, que el de la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis va a pasar. Y ojalá pase lo antes posible y nos permita estar otra vez en mejores condiciones. Pero va a pasar y veréis que daremos la vuelta a todo esto y no tardando mucho. Sin embargo, todavía la semana pasada, yendo por la calle de Caballeros, mi despacho está en la plaza de San Nicolás, que es una paralela a la calle de Caballeros, por si acaso algún día os apetece venir a tomar un café. Yendo por la calle de Caballeros, pues vi a dos críos que no tenían más de 18 años. Él iba chillando como un energúmeno y con unos gestos impresionantemente violentos, mientras su pareja, me imagino que era su pareja, iba llorando a moco tendido. Y me acerqué a ellos, me acerqué a ella y le dije, no puedes aguantar esto, y me acerqué a él. Creí que me pegaba a mí, porque me llamó de todo, desde vieja métete en tu sitio hasta todo lo demás. Él no se daba cuenta de algo que iba contra el tiempo, porque irá contra el tiempo si todos nosotros nos empeñamos y hacemos que esto se modifique. Entonces, dicho esto, yo creo que en la erradicación de esta, que para mí es la mayor lacra que puede tener la humanidad, la mayor lacra, nos empeñamos todos, también esto lo podemos modificar y espero que sea cuanto antes. Yo, para empezar, voy a poner dos citas que me parece impresionar. Después voy a comenzar viendo que esto es muy viejo, que esto tiene unas raíces determinadas y las raíces, figuraros que además, y lo explicaré después más ampliamente, comienzan por la familia. La familia es la que está perpetuando la violencia de género. Y figuraros, la familia, porque yo antes de estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que es mi segunda licenciatura y doctorado, estuve en la Facultad de Medicina. Y en esa facultad, la Facultad de Medicina, donde trabajé y saqué mi primera plaza en la universidad, de funcionaria como profesora universitaria, nosotros veíamos algo que, sobre todo en temas relacionados con psiquiatría, cuando una persona tiene un problema y acude al psiquiatra o al psicólogo, hay algo que al comenzar a escarbar para ver dónde te viene la raíz de ese problema que tienes, que puede ser una depresión, que puede ser una ansiedad, cualquier otro tipo de raíz psicológica o psiquiátrica, en cuanto empiezas a escarbar, aparece clarísimamente enfrente la figura de tu madre. La figura de la madre la llevamos hasta la tumba, nos guste o no nos guste. Pero nuestra madre
nos ha proporcionado la primera mirada del mundo y nos ha proporcionado también esa situación que tenemos en el mundo. Y cuando de mayor intentas cambiar esa percepción, te haces daño a ti misma. Porque la acción de esa madre es tan potente que cuando intentas cambiarla es como si le agredieras a ella. Y eso te produce dolor a ti también. Y os digo, mirad, a mí se me ha muerto no hace mucho tiempo mi madre, con 92 años, y yo siempre le decía lo mismo, porque cuando quería, a mis 63 años, que tengo actualmente, me ponía con calcetines cortos como si tuviera 7. Ella sabía las triquiñuelas perfectas para hacerme reconducir y que pensara como a ella le parecía que era correcto. Y a veces cuando me enfrentaba con ella, mi hijo el mayor me solía decir: Amachu, te va a suponer después un dolor a ti misma, y es verdad, que tendrás que intentar deshacer lo que has hecho. Por lo tanto, este problema de la violencia también, nuestra madre a veces sin querer y queriéndonos mucho, sin querer mal y queriéndonos mucho, ha perpetuado, y digo nuestra madre porque hasta ahora ha estado más presente que nuestros padres, pero ha perpetuado que este problema se siga dando. Entonces voy a empezar con todo esto y iremos hablando poco a poco de ello para que nos demos cuenta a veces que esto hay que cambiarlo si queremos que también haya menos problemas que tienen que ver con la violencia. Mirad, como dice ahí, decía un célebre jurisconsulto que la vida no está protegida. Y yo digo que debía de haber añadido que en especial no está protegida para las mujeres. Todo español cree tener sobre la mujer el derecho de vida o el derecho de muerte. Y esto es algo que cada día se ve con claridad con respecto a lo que está ocurriendo y no va menos. Mirad, nosotros en estos momentos tenemos prácticamente los mismos casos que el año pasado de mujeres que han muerto debido a la violencia de género. Y en esta comunidad valenciana somos una de las 3 comunidades autónomas que mayor violencia de género tenemos. Mirad, Emilia Pardo Bazán, os estoy hablando de una literata del siglo XX, decía que lo mismo da que se trate de su novia, de su amante, de su esposa. Los celos disculpan los más atroces atentados, las venganzas más cruentas, y los que se analizan de las barbaridades de la guerra, que al fin tiene un carácter colectivo y interés general, disculpan esas atrocidades individuales como si fuera lícito tomarse la justicia por la mano. Como veis, este es un problema muy viejo. Este no es un problema que se da hoy o que se dio hace 200 años. Es un problema que va desde el nacimiento de la sociedad, como vamos a ver a continuación. Ahí veis 3 formas de expresar esa vejez en cuanto a lo que tiene que ver la violencia general. Tan antiguo como la familia misma es el fenómeno de la violencia de género. Y mirad, si nosotros nos vamos ahora a toda la producción literaria, pues os he puesto 2 ejemplos, 2 novelas que tienen una proyección internacional muy amplia, y los 2 casos son verdaderamente 2 ejemplos que alimentan esa perpetuación de este tipo de violencia, de la violencia de género. Y en estas 2 novelas, como en muchísimos otros libros, se puede ver la importancia de ese contexto familiar para intentar plantear este fenómeno, ¿no? Bueno, pues la lógica social de la violencia de género se plantea sobre todo entre 2 alternativas. Mirad, hasta hace muy poco tiempo la violencia de género había pasado desapercibida. Era una cosa que se quedaba dentro del interior de la familia, dentro del interior de la casa, y nadie la nombraba. Es más, yo me acuerdo de mis épocas jóvenes, cuando alguien iba a casa, de gente que conocíamos de cerca, explicándole a su madre, pues mi marido me pega, no sé qué, la madre decía: calla, hijo, hija, esas son cosas que hay que aguantar. Esto es algo que hasta hace muy poco no ha sido una cosa que se ha puesto sobre la mesa. Y hoy, y os lo voy a mostrar enseguida, todavía en muchos espacios
socioculturales permanece invisibilizada. Os he dicho que estuve 15 años en la Facultad de Medicina y juntamente con el tiempo de la facultad estaba en la clínica. Yo hacía guardias en el hospital, iba al servicio donde trabajaba, etcétera, y veía a los enfermos. Mirad, en muchas ocasiones, cuando les llegaba a urgencias una persona con un problema de este tipo, pues te podía decir que se había caído y se había quedado con una esquina, que se había tropezado con no sé qué, pero jamás te llegaba a decir lo que en realidad le podía haber pasado. Entonces, como os digo, y no hablo de las clases sociales más básicas, sino esto es un elemento que está generalizado, como también después veremos. O sea, habéis puesto un dibujito donde yo amo a mi mujer, pero como le digo a mi marido cuando me pregunta a veces, pues a llorar después del trabajo, los dos trabajamos en la universidad, él también es catedrático en la Universidad del País Vasco, y podemos llegar cuando voy a casa ahora, pero antes cuando salíamos de la universidad, llegábamos a casa y me decía, ¿qué te hago? Y le decía, bueno, a mí te diré luego lo que me hace este momento, vamos a hacer entre los dos la cena, o vamos a limpiar lo que falta de la casa. O sea, vamos a empezar por ordenar que lo que te hago es que la casa no es mía. Vamos a empezar a dejar las cosas claras y vamos a disfrutar más el uno del otro, pero aprovechando a hacer lo que es más rutinario, más rápido, para luego después encontrarnos y disfrutar. Es decir, eso es de tontos que en la vida, porque si el uno, a mí me ha pasado muchas veces, si uno le ves sentado en el salón, viendo la televisión, y tú estás en la cocina haciendo la tortilla, es que la verdad es que estás rumiando para abajo este tío que hace ahí sentado, yo aquí, hasta que te vas encendiendo, y luego, claro, en el momento que te dice algo, saltas, ya no toques, pero saltas. Entonces, hay ya problemas, ¿no? Por lo tanto, esta invisibilización todavía sigue a día de hoy en muchos espacios socioculturales. Os puedo decir, y en esta comunidad, cuando te encuentras con muchas mujeres que te manifiestan esa situación de violencia de género, o me manifiestan, a veces no quieren que las cosas se trasladen de ese espacio en el que viven. Mirad, yo he querido poneros aquí algunas falsas creencias y mitos en torno a la violencia de género. Una es cuando alguien dice que un hombre no maltrata porque sí, ella también habrá hecho algo para provocarlo. Esto es cuando a mí en el País Vasco aparece una pintada pues, con una llana donde aparece mi nombre y abajo el Tamatala. Yo encuentro compañeros que susurran y dicen algo habrá hecho Gochón. Esto es igual, algo habrá hecho Gochón. O sea, la menor crítica, o sea, decir que el hombre no maltrata porque sí, ella también habrá hecho algo para provocarlo, es fortísimo. En segundo lugar, si una mujer es maltratada continuamente, también se dice la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre. Esto no es tan fácil. Yo todavía, el otro día estuve en Valladolid, que me llevaron también para dar una conferencia sobre el tema de la violencia de género. Y les comentaba un caso que me pasó en Bilbao. Nosotros hicimos un estudio en la sociedad vasca para intentar sobre todo dar atención a los niños en las escuelas a nivel de salud, porque muchas veces empezamos a detectar que había niños que se les etiquetaba como los tontos de la clase y lo único que tenían es una pequeña sordera que impedía que oyeran mal al profesor o la profesora y es que no podía seguir hacia adelante porque no oía. Entonces nos planteamos una serie de servicios que se extendieron además a lo psicológico y a todo lo demás y me acuerdo que en un barrio de la periferia de Bilbao me encontré con una familia con unas prácticas de violencia clarísimas. El marido y padre de tres chicas, niñas, abusaba sexualmente los cuatro en corro viéndose las unas a las otras, de la madre con las hijas. Entonces, un día llamé a la madre y le pregunté estos mitos y falsas creencias que me sentía avergonzada y sigo todavía avergonzada de aquello. Y le dije, ¿cómo puedes aguantar esta práctica? ¿Cómo puedes aguantar semejante comportamiento que tiene tu marido
con tus hijas y contigo. Lo tienes que denunciar. Y aquella mujer me dio la lección, una de las mejores lecciones de mi vida. Me dijo, qué fácil es decir eso usted desde la situación en la que se encuentra y desde la profesión que tiene. Si yo denuncio a mi marido, ¿de qué comemos mis hijas y yo? ¿Cómo vivimos? Aquella mujer no había tenido, con una autoestima bajísima, no había tenido nadie, y os estoy hablando de los años 78, no había tenido nadie que le había dicho, venga, hay que salir de este atolladero, etc., ¿no? Por lo tanto, eso de por seguir conviviendo con ese hombre, es muy fácil decirlo desde fuera, y les explicaba esto, ¿no? El otro día en Valladolid. En tercer lugar, otra falsa creencia. Si se tienen hijos e hijas, hay que soportar los malos tratos por el bien de las niñas y los niños. Yo estoy segura que el chico, sobre todo, que me encontré en la calle Caballeros, en su casa había visto esto. Estoy segurísima, no tengo ninguna duda. Había visto este tipo de agresiones, que son más o menos útiles, pero lo había visto. En cuarto lugar, como veis, los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol o también con otras drogas. Hay otras cosas por las que se maltrata, como vamos a ver enseguida. Los hombres que creen en sus parejas están locos o no están locos. Al final pueden ser unas personas muy poco equilibradas, pero no están locos. Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza. Otra falsa creencia. Los hombres que abusan de sus parejas también fueron maltratados en su infancia. Esto es parte de razón y otra parte que no tiene razón, que lo veremos enseguida. La violencia doméstica es una pérdida momentánea del control. No. Siempre se empieza con algo que si lo dejas pasar va creciendo, clarísimamente. No es una pérdida momentánea del control. Supone aprendizajes, pero también supone una forma de comportarse ante la vida. Bueno, no es para tanto, lo que ocurre entre es un asunto privado, nadie tiene derecho a meterse, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los tipos de violencia que nosotros nos encontramos? Pues la física, que la reconocemos enseguida. Pero también está la psicológica, y por eso os decía, esos insultos, esas humillaciones, esos desprecios, esas amenazas. En casa, por ejemplo, cuando está hablando una mujer, pues hablar entre otras dos personas del grupo familiar y no escuchar lo que dice la mujer. Es que es una falta de respeto que no se debe consentir y contra lo que tenemos que protestar ampliamente. Por lo menos decir, oye, que aquí estoy yo y lo que estoy diciendo tiene un peso. Y si no, pues buscar una salida ante eso, porque eso nunca se queda ahí. Hay también una violencia sexual, que lo conocemos, y una violencia estructural, económica y legal, que ahora quiero poner un poco más. Bueno, pues esa violencia estructural, ¿en qué se nota? Pues mirad, llamamos violencia estructural porque es el uso del lenguaje de forma como que tú eres menos que un hombre. Que se te da menos valores de forma totalmente peyorativa, o sea, y en segundo lugar, invisibilizando a las mujeres en la sociedad. Y os digo que hemos avanzado un poco y es verdad. Yo aquí, cuando me decía nuestro alcalde hace un momento que yo soy protestona, y aquí cuando alguna vez en el consejo digo, suelo decir, somos las perfectas segundas, nunca las primeras. Y Blasco, el consejero anterior que tuve, un día lo dejé delante, me dice, ¿de qué te quejas tú si te hemos traído aquí dos hombres? Y le dije, algo me dio la pena que dos hombres hayan decidido que venga. Es que ante eso hay que responder. No me dijo más, no abrió más la boca, con lo que dice aprendizajes, para saber que a veces no hay que aguantar, y con educación se puede decir todo, porque a veces incluso el otro no es consciente. Yo estoy segura que hay muchas personas que no son conscientes que a veces están cometiendo una humillación, una cosa similar, y por eso me hubiera gustado que en esta se lo hubiera muchos hombres. Y esa situación que la hemos mantenido hasta ahora la tenemos que cambiar. Hay que hacer otra visión con respecto a lo que hemos vivido.
Y como veis, para esto tenemos que partir de una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Ya, primero, el maltrato, la violencia de género, sea como sea, hasta la más pequeña, es una forma de conducta socialmente aprendida y alimentada, clarísimamente. O sea, esto no surge porque sí y por generación espontánea. Cuando esa persona se comporta de esa forma, ha tenido un aprendizaje dentro del cual eso no se ha visto mal. Es más, yo muchas veces digo, figuraros, lo traslado incluso otra vez al mundo del País Vasco. Muchas veces te pregunta la gente cuando salimos fuera de allí, te dice, bueno, ¿cómo es posible que personas que no tienen ninguna necesidad económica, que pertenecen a las altas clases sociales del País Vasco, terminen enrolándose en las filas de la banda terrorista ETA? Y yo siempre explico lo mismo, porque probablemente la militancia de la madre en ese nacionalismo radical es de tal tamaño que le ha enseñado a su hijo que por encima de las personas está Euskal Herria. Y eso que en una persona mayor pues te lleva a la discusión, en un niño, y poco a poco, todos los días, ese mensaje te va calando. Y más, como os decía al principio, si eso te lo dice tu madre. Yo soy muy amiga de la jueza antiterrorista francesa, Laurent Lebert, y ella, un día, he vivido muchos años en Francia, y un día me decía, yo, Gochone, no entiendo nada de tu tierra, porque resulta que cuando juzgamos a un presunto etarra en París, pues vienen 8, 10 o 15 autobuses llenos de niños muy jóvenes con sus madres a ver el juicio de ese chaval que se le juzga pues por haber matado a alguien o por una acción terrorista. Y me decía, y menos entiendo cuando veo a esas madres que llevan a los niños al juicio y les explican que ese chico, esa chica que está detenida, está dando su vida por Euskal Herria y que es un héroe. Es que figuraros, si la madre te dice que es quien más te quiere, te manda este mensaje, ¿cómo va a decir el niño? Es que mi madre me está engañando, es imposible. Si es que me ha dado la vida, ¿cómo me va a engañar? Por eso ahí hay una reproducción de todo esto y por eso podrá finalizar ETA, que no sabemos si va a finalizar o no de verdad. Pero el odio, la tensión, el enfrentamiento, el rencor, costará generaciones hacerlo desaparecer. Porque esto no desaparece en la mañana. Yo fui a enterrar a mi madre, no llevaba ahora en mi casa y dieron fuego a un container que hay en la entrada de mi casa. Al de 10 minutos de prender aquello fuego, se me acercó el policía municipal del pueblo, donde yo vivo, y me dijo, yo le recomendaría que se fuera hacia Valencia, porque entre los jóvenes del pueblo hay una especie de movimiento que van a ir a boicotear el funeral de su madre. Y dije, hombre, ¿me dejarán que entierre a mi madre? Porque para cuando llegaba a casa se había muerto ya. Y me dejarán que entierre. Pues yo les recomiendo que se vayan. Estuvimos solos en la iglesia, salvo con un grupo de gente que me acompañó de aquí de Valencia. Porque se encargaron los jóvenes de hacer guardia delante de la iglesia para impedir que nadie se acercara, porque les estaban viendo las caras de quien se acercaba y sabían que eran los enemigos del pueblo vasco. Como os digo, si esa forma de conducta se aprende o se consiente en la familia, eso luego después cuesta cantidad cualificada. Sí que es verdad, como veis ahí, que puede ser cambiada, puede ser reducida y puede ser prevenida. Pero esto supone un esfuerzo impresionante cuando lo tienes que hacer de mayor, porque te sientes a ti mal contigo mismo también cuando esto ocurre. ¿Qué me pasa aquí? Ni se me mueve para adelante ni para atrás. ¿A dónde le doy? Yo puedo seguir hablando, pero quiero decir que
Eso es. Bueno, pues seguimos. Entonces, como veis, este tipo de violencia no es de personas raíces. Es practicada por todo tipo de personas, por personas sanas, por personas normales, por personas externas, por cualquier clase social, por cualquier grupo étnico. Es verdad que nosotros aquí con la inmigración este fenómeno se ha visto más, porque algunas de sus culturas lo tienen totalmente normalizado. Entonces, pues claro, ahí tenemos también una lacra que tenemos que cambiarla, y yo estoy hablando con los cónsules porque creo que ese cambio hay que hacerlo ya rapidísimamente. De cualquier nivel cultural, os hablaba de las urgencias, donde sobre todo las clases sociales, clase media y clase alta, son las que menos quieren dar datos acerca de esta violencia, porque se supone que en su medio les va a producir problemas y les va a producir rechazos. Como veis, es practicada desde cualquier categoría de rentas, desde cualquier estrato laboral, desde cualquier sector profesional, cualquier credo religioso, cualquier orientación política y cualquier nacionalidad de los 5 continentes del mundo. La violencia de género está totalmente extendida y, como veis, practicada o no practicada desde todos esos sitios que acabamos de decir. La violencia de género, como veis ahí, debe ser un asunto público, debe ser un asunto social, político y humano. Debe ser, además, un asunto que sobre todo caracterice todas estas cosas. Lo primero, para que quien la practica deje de practicarla. Y en segundo lugar, para respetar los derechos humanos en aquellas personas a las cuales son víctimas de este tipo de violencia. Como veis, la violencia de género afecta a la salud pública, termina en un hospital, en muchos de los casos. Afecta al bienestar psicológico. Hay gente que incluso después de estar recuperada, yo hace 2 semanas estuve en otro pueblo de la Comunidad Valenciana, en Benaguacil, y allí estuve con 2 mujeres que habían sido sometidas a la violencia de género, habían roto con sus parejas y están en un camino de retroceso, pero tocadísimas. Afecta a la calidad de vida y afecta a la dignidad de las personas. Como veis, es un delito punible y un atentado contra los derechos humanos. Como veis, es también una serie de fases. La primera fase, la mujer maltratada al principio se siente atrapada. Se siente atrapada diciendo, ¿qué hago? Es que no sabe si hablar, si callar, si aparentar normalidad, es que no sabe qué hacer. Generalmente, a veces, opta por presentar, como veis ahí en la primera parte, donde pone el número 1, a vuestra derecha, es la época o es la etapa donde suele presentar una denuncia. Después de esta fase viene la agresión, porque intenta ver cómo puede convivir, viene la agresión. Y entonces ahí sí que se le presentan experiencias que debilitan su capacidad de respuesta. Y en esta fase, curiosamente, a veces va y retira la denuncia. Retira la denuncia por miedo y sobre todo por otro tipo de características donde, bueno, aquello le produce pues, movimientos en su medio que a veces se encuentran muy mal. Y además, después de esa primera agresión, se siente desorientada, como veis, y con deficientes intervenciones externas, no sabe cómo comportarse. Ella sabe que está contando la mentira, que los demás todos nos damos cuenta, pero participamos de la mentira, es el gran teatro del mundo. A veces ves y dices, pues bueno, lo mismo que haces con todo el mundo, cada uno tiene derecho a guardarse lo que quiera en lo privado y contarte lo que te quiera contar, pero eso se percibe, y percibes, mirad, hoy me decía una persona respecto de otra que este es un profesional y me decía, yo no me puedo creer que es un maltratador, me decía, porque me parece que tiene buena cara. Y hoy a la tarde he estado con esta persona, este profesional, y me decía, porque le dije, mírale a la cara. Yo generalmente, en mi segunda profesión os he dicho que soy socióloga. En la sociología se nos enseña mucho, aparte de escuchar lo que dice la gente, que para nosotros es muy importante, pero es fijarnos en la expresión corporal. Y sobre todo,
hay ciertas zonas de la cara que nadie controla y que si te centras en esas zonas probablemente hablan mucho más que todas las palabras del mundo, o que todas las conversaciones que podamos mantener. Y desde fijarte en esas zonas, desde donde puedes empezar a trabajar con este tipo de personas. Y me decía este profesional, Cochán, el otro día, viéndole la cara, me di cuenta, y fijándome en esos puntos que me delataste, me di cuenta que no era una buena persona. Es decir, esto, si tienes un poco de profesionalidad, al final puedes detectar cosas, y guardas. Mirad, yo he trabajado parte de mi vida con enfermos en fase terminal, y muchas veces he aprendido a estar callada, a veces incluso tocándole al enfermo, a la enferma, para que se sintiera que ella había afectos, porque encima no quería sufrir esa fase final por no hacer sufrir a su familia con ellos, y no hablábamos, es que no había necesidad de hablar. Lo que había la necesidad es de hacer el tránsito acompañada. Y entonces optaba por cualquiera de nosotros que éramos profesionales, que nos desvinculaban más de ese mundo de afectos entre unos y otros, y a partir de ahí intentaba comunicarse verbal y no verbalmente con nosotros. Os quiero decir que este tipo de situaciones las tienen que tratar profesionales que saben muy bien de lo que están hablando, porque si no, pues como os digo, a veces tendremos dificultades para detectar todo esto cuando sabemos que hay mucho. Como veis, ese ciclo de la violencia, que ahí he supuesto el teórico que lo definió en el año 1980, comienza, como veis, con una acumulación de tensión. Esos gritos, esos insultos, esos desprecios, esa hostilidad, esa amenaza, que puede ser lo mismo en la pareja. Yo por eso no le llamo nunca violencia doméstica, porque te puede pasar también en el trabajo. Se llama mobbing, o te puede pasar en otros tipos de sitios. Como veis, eso empieza de esa forma. Y después de eso, si lo consientes, empieza la segunda fase, que es esa descarga de la violencia, con empujones, con apretones y golpes, y puede llegar, como todos sabemos, hasta el asesinato. 55, como os digo, a día de hoy. Esto hace que en ocasiones, cuando no se ha llegado al asesinato, sabéis, ya habéis visto películas como la pareja, esa persona o ese compañero que tienes en el trabajo, pues empieza lo que se denomina profesionalmente la luna de miel. Se acerca y te pide perdón, es que me he metido la pata, es que me he pasado, es que he tenido un mal día, no sé qué, te pide 2000 disculpas, etc. Y como caigas en esa trampa, ya lo tienes mucho peor, porque ahí empieza, y os lo he puesto en mayúsculas, el ciclo infernal que como no lo cortes en algún momento, no controlas nada. O sea, esto, como veis, no es algo que aparezca de la noche a la mañana, y sobre todo, por eso he querido sensibilizar acerca del tema de estos ciclos que cuando un niño, pues, porque bueno, un grito nos podemos perder todos y eso no pasa nada. Yo a mi gente grito. Los vascos somos así. A veces somos, pues, cuando una cosa no me gusta y me enfado, o esto, pues, ¿cómo habéis podido hacer esto así? ¿O qué está pasando? Etcétera, ¿no? Y entonces, en aquel momento me doy cuenta, intento dar la vuelta al tema, pero dar la vuelta al tema desde lo profesional, no desde esa disculpa que me justifica que he hecho mal y me justifico a mí mismo, sino porque la que me tengo que sentir mal conmigo misma soy yo. Es más, yo figuraros, incluso cada día he tenido más cuidado en la universidad y más desde que estoy en el tema este de la amenaza de ETA con mis alumnos, que no fuera ni violenta con la palabra, porque creo que ese tipo de violencia, de agresividad con la palabra, al final también transmite una serie de sensaciones que se vuelven negativas. Entonces, como veis, hay un ciclo que puede durar años, meses, pero puede durar durante mucho tiempo. Ay, perdón. Bueno, ¿cuál es el perfil del agresor? Pues mirad, puede parecer una persona muy segura, pero como escarbéis un poco, tiene una imagen negativa de sí mismo. Segurísimo, 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 con una autoestima bajísima.
si yo estoy en plenitud, no tengo que agredir a nadie. O sea, no hay otras formas de decirle al otro que no estás de acuerdo, o a la otra. Es decir, estas son características clarísimas, ¿eh? Esa imagen negativa de uno mismo y esa autoestima. Yo no tengo que chillar, ni tengo por qué tener inseguridades en estos casos. Y os digo de verdad, mirad, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, y por eso os decía que me da la sensación que llevamos una época donde no estamos haciendo las cosas otra vez demasiado bien. En los últimos cursos que estaba en la facultad, hasta el año 2008 estuve en la facultad, os puedo decir que la baja autoestima cada vez me la he encontrado más frecuentemente, y lo comentábamos entre los profesores en la facultad. Mirad, y se notaba en cosas muy del cada día. Por ejemplo, te venía un alumno a presentarte un trabajo, o una alumna, y según te lo entregaba, un alumno que le habías puesto en la clase ese trabajo, te decía: no me ha salido muy bien, es un trabajo que no sé si está lo suficiente maduro. Y yo le solía llamar y le decía: vamos a reflexionar entre tú y yo si te conviene hacer ese comentario cuando me entregas el trabajo. Si tú ya, a quien va a corregir el trabajo, que soy yo, me mandas un mensaje que el trabajo no está bien, pues puedo empezar por ponerte la mirada con el suspenso. Hombre, cambia. Di que te ha costado mucho, que probablemente tienes que leer mucho más porque te interesa muchísimo el tema. Es decir, plantearlo en positivo, no en negativo. Es un chip que tenemos muchísimo la gente y hay que cambiarla. Hay que hablar en positivo de las cosas, hay que entusiasmarse. Mirad, yo soy católica y suelo decir que si no aprovecho la vida a tope, cuando llegue al otro barrio me van a pegar un coscorrón de aquí te espero. Porque lo mejor que tengo es la vida. Y lo que no puedo permitir es que nadie me haga pasar ni un mal rato en la vida. Yo a mi gente allí en el País Vasco le digo una cosa: cuando a veces tiene mucho dolor porque es víctima del terrorismo, etc., le digo: mira, cada segundo de dolor se lo regaláis a los terroristas. Por lo tanto, no hay que tener dolor. Y cuando viene el dolor a nuestras cabezas hay que quitarlo. Y cuando alguien me molesta, pues en el momento, igual en ese momento del chillido, no es cuando le tengo que contestar. Pero cuando pase un poco el rato, le tengo que decir tranquilamente: ¿qué pasa? Pero le tengo que hacer que se sienta mal. No decirle que yo soy una víctima porque me ha chillado. No, es que tú eres un agresor. O tú eres una agresora. Por la vida no hay agresoras, ¿eh? Lo que pasa es que mayoritariamente son los hombres, pero hay agresoras. Entonces, el perfil del agresor generalmente es alguien que se siente fracasado como persona. En el plano intelectual, como veis, tienen la percepción distorsionada de que su pensamiento nunca es erróneo, no se equivoca nunca. No se equivoca nunca. Y además, en el momento que se pueden equivocar, te dicen tranquilamente: lo hago porque mando yo. Y esa es la mayor señal de impotencia que te puede mostrar el ser humano que tienes enfrente. Cuando ya tienes que ir, mirad, nosotros en psiquiatría decíamos: el día que hay que utilizar el electroshock ante un problema psiquiátrico gordo, es como si ya la medicina no valiera para nada. O sea, tiene que haber muchas técnicas antes de dar un zurriagazo en el cerebro que le dejes a aquel ser humano totalmente noqueado. Entonces, cuando ya alguien te dice, ante un consejo que puedes dar, se hace porque lo mando yo. ¡Oh, madre mía! ¿Qué me estás descubriendo, hermano? Si te dieras cuenta, lo optarías por otra cosa. Y luego, en el plano emocional, el perfil del agresor tiene también una característica que hay que tenerla muy en cuenta. Porque cree que ser una persona emotiva le hace más vulnerable. El otro le puede, si da esa sensación hacia el exterior, el otro puede creer que es muy flojo. Y entonces lo que hace es reprimir eso, va de guay en Paraguay. Y entonces lo que hace es expresarse al final mucho más. Por lo tanto, como veis, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta cuando queremos cambiar algo. Porque yo creo, mirad,
Yo tengo un hijo, mi hijo mayor es penalista. Y es profesor en la universidad, que está en una universidad alemana de Derecho Penal. Y él muchas veces me dice, y ahora en la responsabilidad que tengo me dice, Amachu, podéis llenar las cárceles de maltratadores. Podemos hacer todas las leyes que queramos. Mientras esto no se cambie en la socialización primaria, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por eso os digo que para que aquí todo el mundo sea un poco más feliz, vamos a intentar también cambiar las cosas haciendo hijos donde se enseña a convivir en plano de igualdad de oportunidades entre unos y otros a nivel de las emociones, a nivel del trabajo, a nivel... Yo me paso por ahí, por la Comunidad Valenciana, cuando veo que los hijos son de la madre, siempre voy con un discurso. Y ya he empezado a caer entre los hombres, ya me toman el pelo. Los hombres, porque les digo, cuando les veo totalmente fuera de los hijos, les digo, no sabéis lo que os perdéis, porque yo me he perdido parte de eso. Yo en mi pareja he sido un poco, probablemente más la figura del padre que la de la madre. Mientras he movido mucho en el extranjero, con becas que me han dado, yo le dejé a mi marido con un niño de 2 meses y otro de 14 meses. Y me fui a pasarme 3 meses a Copenhague, a la Organización Mundial de la Salud. En el barrio donde vivíamos todo el mundo creía que era viudo, porque en el tiempo que estuvo con el carrito, con 2 niños tan chiquitines, aquello en los años 70 y pico no era muy normal. Entonces, os quiero decir que en esa tesitura, pues yo sé, ahora sé lo que me he perdido. ¿Y sabéis qué me he perdido? Yo vuelvo a casa ahora en Navidad y mis hijos, con 30 años, en el sofá, se acurrucan alrededor de su padre. A mí me ven como la ejecutiva, dura, que toma decisiones, y se me cae el alma a los pies. Pero es más, incluso si un día pego un chillido a mi marido, corre alguno de ellos a decirme, Amachu, que el tacho es muy sensible, baja la voz. Eso me he perdido. Y ahora voy por la comunidad y les digo a mis compañeros varones, cuando me dicen, pues es que no nos da tiempo, digo, pues no os perdáis lo que me he perdido yo, porque ya no tengo posibilidad de recuperarlo. Ahora, ¿qué me queda? Pues intentar dar la vuelta en lo que puedo y transmitir ese mundo de los afectos como puedo, pero ya desde más dificultades. A mi marido, mis hijos les llaman todos los días, a mí de vez en cuando, porque saben que soy tacho, es muy sensible y necesitan comunicarse el padre con los hijos. Conmigo, como tengo fama de ser muy dura, pues ya sabemos que estás bien, Amachu, y se acabó. O sea, y por eso, y el otro día me decía el director general de atención al paciente, me decía, Bochone, te voy a invitar a comer a mi casa para que le cuentes esto a mi mujer, porque yo también quiero participar en el tema de los hijos. Os quiero decir, es verdad, y te das cuenta cuando ves lo que has perdido, porque cuando incluso vas haciéndote mayor y vas valorando esa otra faceta, te das cuenta que lo que te has perdido no hay posibilidad de recuperarlo, no la hay. Y si se recupera es con muchas dificultades y con mucho dolor. Como veis, el hombre violento lo que hace es crear relaciones de competencia con la persona que se relaciona, sea su mujer, su compañera, su esposa, o sea una compañera de trabajo. Y controla los intercambios sociales de su compañera, es decir, la tengo controlada para que no se me escape. Y puede ser, en el tema de los celos, imaginaos hasta dónde puede llegar en la pareja, pero en el nivel del trabajo es igual. No vaya a ser que esta se vea más con el jefe y me quite y me mueva la silla. Todo esto se da. Entonces, bueno, tendría ese hombre violento, que como veis, no es tan del que pega. Aquí hay muchas cosas que pasan antes de que pega, o se puede pegar de muchas formas. Es que la violencia no solamente es física, a veces te hacen mucho más daño cuando psicológicamente te hacen un desprecio, te consideran como lo que no vales para nada, que cuando recibes otro tipo de comportamientos también. Entonces, los derechos de las mujeres son derechos humanos. El derecho a la vida, como veis ahí, a la libertad y a la seguridad. Yo creo que todos esos son derechos humanos. Y como veis,
la familia como elemento natural de la sociedad, o el derecho a ser protegido por la sociedad y el Estado, es algo que hay que tenerlo en cuenta desde esa perspectiva de los derechos humanos. Bueno, ¿cuál es lo que hay que hacer desde este nuevo modelo? Pues prevención y apuesta por el cambio, pero luego a veces son pequeños detalles, son esos detalles que nuestros hijos y nuestros nietos se dan cuenta rapidísimamente, eso de coeducar. Yo ahora doy clases en el CEU, en un máster de igualdad de oportunidades. Y en el máster el año pasado tuve 3 chicos, este año tengo alguno más. Y a uno de los chicos les di la enhorabuena por estar, porque me parecía un paso hacia adelante por su parte. Y dije, bueno, ¿y por qué habéis venido aquí? Y uno de ellos me dijo, es mi segundo hijo. Con el primero me perdí todo, con el segundo no. Y la baja paternal he cogido y mi mujer trabaja. Para que ella sepa lo que es estar alejado del hijo y yo disfrute del hijo. O sea, quiere decir que los cambios empiezan. El coeducar tanto en la igualdad de derechos como en la igualdad de oportunidades. Y como veis, aquí, eso que era de mujeres o era de hombres, tiene que ser de cualquier persona, sea hombre o mujer. Que tanto en la familia como en la escuela se tengan en cuenta los derechos y las necesidades de las niñas, igual que los de los niños, que no haya diferencias a esos niveles. Las diferencias están en otras cosas, clarísimamente. Bueno, me equivoco otra vez. Como veis, ahí tenéis a Mafalda que dice, basta ya. A veces las mujeres decimos aquí, que se pare un ratito el mundo que me quiero bajar. Un ratito por lo menos me quiero bajar, ¿no? Entonces, como veis, desde ese punto de vista, la educación familiar y escolar es el punto de partida desde donde se puede cambiar este problema. Hay que introducir un modelo igualitario y pacífico de esas relaciones socioafectivas. Aquí todo se reparte entre todos. Y hay habilidades, que son habilidades ni de hombres ni de mujeres, son habilidades. Y entonces unos pueden hacer unas cosas y otros otras, pero no por el género. Y como veis, la prevención tiene que apostar por ese cambio social y transformar, como os digo, desde la familia, esas bases sociales y culturales. En segundo lugar, desde la familia y la escuela debe promoverse una autoimagen positiva. Os digo de verdad, chicos y chicas, hoy en día en la universidad, entre 18 y 22 años, tienen una autoestima bajísima. Y lo comentamos los profesores, bajísima, no os podéis imaginar cómo. Eso hay que cambiarlo, reconocer y aceptar esas diferencias sexuales, que no pasa nada, saber compartir y defender la igualdad de oportunidades. ¿Qué se ha hecho hasta ahora frente a la violencia de género? Pues como os decía antes, mucha ley, se ha hecho mucha ley. Y se ha hecho muchos centros de acogida que son estupendos, y las leyes también, centros de acogida, se han hecho muchos cursos de integración de estas personas, etcétera, pero vemos que no avanzamos mucho. Y no avanzamos mucho porque, como os decía, esto empieza en la familia, continúa en la escuela y luego después hay que seguir el ritmo que da la vida con el grupo de amigos, etcétera. Veis que yo os he querido poner como en el año 85, hasta el año 85 la violencia de género no era ni reconocida, como veis ahí. En la Constitución del 78 se reconoce la igualdad de derechos, pero como violencia de género, como veis, ni reconocida. Figuraros, cuando había violencia de género, si era una relación de matrimonio, se consideraba un atenuante. Encima se le quitaba importancia, como veis, en cuanto a los malos tratos del hombre y de la mujer. En la Constitución española, pues como hay son leyes que tienen que ver también con otras cosas, aunque también dice, como veis ahí, que no tiene que haber discriminación ni por razón de nacimiento, credo, ya han puesto credo, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. En los últimos años ha habido muchos avances legislativos en cuanto a la violencia de género, y en la Comunidad Valenciana también los está habiendo. En el 2001, el primer plan de medidas de gobierno, porque como veis esto es muy reciente,
para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres. A finales del pasado noviembre se presentó, no, del pasado noviembre no, a finales de este noviembre. El pasado noviembre se presentó el plan 2010-2013 y ahora este noviembre hemos presentado ya el otro más concretamente contra la violencia de género. En lo que llevamos de año, como veis, se han producido 55 víctimas mortales por violencia de género en España, 7 de las mismas en la Comunidad Valenciana. Y hay de todo, hay de todo. Hay extranjeras, pero también hay gente de la comunidad. ¿Qué hace que esto continúe? Pues mirad, si queremos, hay que cambiar normas, hay que cambiar valores que toleran y fomentan esa violencia de género, hay que reforzar actitudes no sexistas y con esto, como veis, las soluciones son de los organismos internacionales, de las administraciones públicas, pero como veis, de la educación en principios de igualdad, de socializar a todos y todas en la resolución pacífica de los conflictos, sin chillidos ni gestos agresivos. La mejor de las soluciones es educar y socializar a las nuevas generaciones en valores y principios donde prevalezca, como veis, la igualdad, la corresponsabilidad, los principios éticos y morales, en una frase, el empeño por defender la dignidad sobre todo humana. Mirad, y lo mismo que termino, pero lo voy a terminar también con otra cosa después de esto. Dice Simone de Beauvoir, en un libro que se titula El segundo sexo, dice lo siguiente: el día en que la mujer pueda amar con su fuerza y no con su debilidad, para no huir de sí misma, sino para encontrarse, y no para renunciar, sino para afirmarse, entonces el amor será tanto para ella como para el hombre una fuente de vida y no un mortal peligro. Como os digo, en esta situación, os han dicho cómo hay que pintar.